Estamos hoy día con el Padre Carlos Rosel Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por la Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima y amigo nuestro. Padre, ¿qué son los evangelios? Una buena pregunta, porque la Biblia comienza a leerse a partir de los evangelios. La palabra evangelio viene de euangelion, que significa la buena noticia o la mejor de las noticias. Los evangelios nos enseñan quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por nosotros. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio nos presenta desde la perspectiva del evangelista un matiz de la vida de Cristo. Por eso hay que leer los 4 evangelios armónicamente. Mateo nos habla de que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Marcos nos presenta a Jesús como el Maestro. Lucas remarca la misericordia que brota del corazón de Jesús. Y Juan remarca que Jesús es la palabra, el verbo que se hizo carne para salvar a los hombres. Hay que leer los evangelios, hay que meditar constantemente lo que nos dicen los evangelios. Es imposible conocer a Jesús si no leemos los evangelios. ¿A qué se llaman protoevangelios? Bueno, en realidad la pregunta tendría que ser: ¿qué son los evangelios apócrifos? Son aquellos evangelios no reconocidos por la Iglesia. La Iglesia ha reconocido 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay también otros evangelios que se escribieron casi en paralelo con los evangelios reconocidos por la Iglesia, pero esos evangelios no son aprobados por la Iglesia porque no nos muestran correctamente la verdad de Cristo. Algunos de ellos tratan de llenar lagunas en la vida de Cristo, otros incluso son heréticos porque fueron redactados por gnósticos. Por ejemplo, dentro de los evangelios apócrifos está el evangelio de Judas, el protoevangelio de Santiago, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es leer los 4 evangelios. En algunas ocasiones del tiempo litúrgico se ha usado los protoevangelios, como por ejemplo en el caso del santoral de San Joaquín y Santa Ana, que son parte de la Sagrada Familia, para describir Jesús, José y María. Sí, para describir a San Joaquín y Santa Ana, que fueron los abuelitos de Jesús. En un determinado momento se usó el protoevangelio de no sé qué apóstol. En realidad me estás hablando del protoevangelio de Santiago, que no está reconocido por la Iglesia, aunque sí ha tomado, como ha señalado, los nombres de los padres de la Virgen María, los abuelitos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Efectivamente son tomados del protoevangelio de Santiago, y la Iglesia, recogiendo una piadosa tradición, ha reconocido, podemos decir, esos nombres como los propios de los abuelitos de Jesús, y así se celebra esta memoria litúrgica de San Joaquín y Santa Ana. Pero muchas cosas también del protoevangelio de Santiago la Iglesia no reconoce. Por ejemplo, hay muchas cosas legendarias en la vida de Jesús, sobre todo cuando era niño, que no son recogidas por la Iglesia. Quiero insistir, vayamos a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Meditemos esos evangelios. En la Santa Misa se proclama el evangelio, el sacerdote explica el evangelio. Bebamos de los evangelios, porque como dice San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿En qué parte de la Biblia hay mayor cantidad de piadosas tradiciones de la Iglesia en los primeros tiempos y de la vida de Jesús? ¿Piadosas tradiciones? No, vamos a ver, las piadosas tradiciones no están en la Biblia. Piadosas tradiciones son acontecimientos donde no hay total certeza histórica y que han ido transmitiéndose de generación en generación, es decir, por tradición oral. Por ejemplo, los abuelitos de Jesús, Joaquín y Ana. Hay una serie de piadosas tradiciones sobre, por ejemplo, también que
Santiago estuvo a orillas del río Ebro, desanimado porque el evangelio que predicaba no calaba y la Virgen se apareció sobre un pilar. Son piadosas tradiciones que han ido transmitiéndose, paulatinamente han ido tomando también algunas fuerza y peso, y bueno, si sirven para la piedad, como su nombre lo indica, piadosa tradición, bendito sea Dios, pero lo central, lo fundamental está en los evangelios. Jesús murió por nosotros, Jesús ha resucitado para que tú y yo tengamos vida. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga.